Tarea activa 142, análisis de ciclo de vida. En esta oportunidad expondremos el tema del análisis de ciclo de vida con un enfoque social aplicado a la biomasa proveniente de la palma africana. Es un estudio de caso hipotético. Lo que buscamos en esta ocasión es establecer cómo aplicaríamos la metodología del análisis de ciclo de vida de producto al análisis de ciclo de vida de combustibles. Comenzamos. En los contenidos hablaremos sobre la definición del análisis de ciclo de vida social, su contexto, las características que lo componen y el enfoque de aplicación. Hablaremos también sobre el marco conceptual del análisis de ciclo de vida social. En la siguiente sección estableceremos un caso de estudio donde hablaremos, para un caso hipotético, de cómo aplicaría esta metodología para la aplicación de biomasa de palma africana. Como cierre de presentación, expondremos nuestras conclusiones. En la definición del análisis de ciclo de vida social, su contexto y enfoque, hablaremos de lo siguiente. La evaluación del ciclo de vida socioeconómico está relacionado con los impactos potenciales de los aspectos sociales y económicos de los productos y de los impactos positivos y negativos a lo largo del ciclo de vida de un producto o servicio, que van desde la extracción hasta la disposición final. Son básicamente las mismas fases que se han expuesto en presentaciones anteriores respecto al enfoque ambiental del análisis de ciclo de vida. Esta información ha sido extraída textualmente de la metodología del análisis de ciclo de vida social. Hablaremos sobre 4 ejes centrales relacionados con este análisis de ciclo de vida. La primera línea directriz para el análisis de ciclo de vida social es que nos provee un mapa, una estructura y una retrospectiva hacia el involucramiento de las partes interesadas e involucradas en la evaluación social de los impactos de productos en el ciclo de vida. Dicho de otra manera, en este eje se incorpora a los grupos de interés como elementos en su contexto social y económico, anclado a las distintas fases del ciclo de vida de un producto o de un servicio. El segundo eje tiene que ver con el concepto de desarrollo sostenible, en el cual se expresan las preocupaciones sobre el estado y la sostenibilidad de las dimensiones ambientales, económicas y sociales de hoy y del futuro inmediato y lejano. Otro eje central tiene que ver con que los ciclos de vida también se elaboran a partir de historias acerca de los impactos reales o potenciales de la producción y consumo de los trabajadores, las comunidades locales, los consumidores, la sociedad y todos los actores de la cadena de valor. Esta técnica podrá ayudar a partes interesadas a involucrar y participar de manera eficaz y eficiente a fin de encontrar mejoras a las condiciones sociales y económicas. Ese es el mundo del futuro que se espera. De ahí la relevancia de estudiar y profundizar en esta metodología. Los elementos de contexto en este enfoque de determinación de impactos hacia la vertiente social y económica va orientada hacia el desarrollo sostenible. No se podría hablar de un análisis de ciclo de vida con un impacto social sin involucrar aspectos del desarrollo sostenible, hablar sobre el bienestar de las personas, la producción y un consumo sustentable, la responsabilidad social corporativa, el pensamiento basado en el enfoque de ciclo de vida y las técnicas y metodologías de evaluación con sus respectivas mejoras. Estos elementos, en su conjunto, son los que van a intersectar, se van a involucrar en esta metodología de análisis de ciclo de vida social. El marco conceptual básicamente es el mismo que el establecido en la guía 14040 del análisis de ciclo de vida de producto con un enfoque ambiental, donde involucra 3 fases principales: la definición de metas y alcance, el análisis del inventario, lo que es la evaluación de impacto, naturalmente es la interpretación y el establecimiento de acciones. Sin embargo, en el modelo de enfoque ambiental tenía elementos claramente de salida identificados, y en el marco social económico la utilización podría ser vinculada a lo siguiente.
a la identificación de áreas que requieren mayor estudio, a los impactos positivos y negativos en el contexto social y económico, la identificación de áreas de oportunidad para el bienestar, la salud y aspectos de calidad de vida de las personas, el mercadeo y otro tipo de acciones. Es decir, como elemento de salida de este análisis de vida, de ciclo de vida con enfoque social, pues se podrán identificar áreas que requieren mayor estudio, una de las importantes. Ahora abordaremos el tema del caso de estudio social. Aclaramos que es un caso hipotético de aplicación de cómo el tema de la biomasa de palma africana pues puede utilizar con esta metodología. Bien, en la fase de definición de metas y alcance del análisis de ciclo de vida social, podremos determinar a priori el siguiente alcance. Uno es determinar y estimar los impactos sociales y económicos en el ciclo de vida de la biomasa proveniente del procesamiento de palma africana para la obtención de aceite. Ese es el alcance general. Ahora, el alcance operativo involucraría, en este caso hipotético, desde la siembra de la plantación de palma africana, de esa especie, el manejo de finca, que involucra naturalmente aspectos de fumigación, control de plaga, mejoramiento de suelos, abono de suelos, riego para el desarrollo de la palma. La cosecha, cuando ya la planta está en condiciones de producir fruto, que es el coco, los racimos de coco, que van a ser aprovechados en una planta de beneficio, pues en la cosecha es donde están involucradas estas etapas. Una vez que esta fruta ha sido colectada, tiene que ser transportada hacia la procesadora, donde se va a llevar a cabo la extracción de aceite. Ahí es donde, por un lado, se podrá generar el bien intencionado, que se espera, que es la extracción de aceite, fracción 1 y fracción 2, y lo que es la separación de biomasa y la obtención de harina de coco de la palma. Una vez producido este aceite, se almacena de manera temporal y se transporta en barco para Europa. Este alcance lo estamos anclando a los procesos realizados en México. Aquí, naturalmente, dentro del ciclo de vida del producto que estamos analizando, que es la biomasa, tenemos que aclarar lo siguiente, que una vez que en la planta de beneficio del aceite de palma africana se logra segregar la fracción sólida, que es biomasa, y la harina de la cascarilla del coco pequeño, lleva una ruta distinta que la que es el producto final. Aquí nos referiremos a la biomasa cuando tiene que ser transportada a los puntos de consumo donde se tienen las calderas para quemar la biomasa, generar calor, producir vapor y ser utilizada en una planta de producción de margarina, derivado del aceite de la palma africana. Y su disposición final termina con la generación de emisiones y con la generación de cenizas después del proceso de combustión. Bien, ahora, una vez que ya tenemos la definición de nuestro alcance de estudio, necesitamos identificar cuál es nuestra información disponible, que es el análisis del inventario, sobre el cual requeriríamos contar con información, indicadores, datos sociales, económicos, poblacionales, de salud que pudieran estar involucrados con este estudio. Para eso estamos considerando 4 elementos fundamentales. 1. El impacto social debido al abandono de tierras de cultivo, de alimentos tradicionales, por la siembra y cosecha de palma africana. Es decir, usualmente este tipo de plantación viene a arrasar con las formas de cultivo tradicional y esas superficies se empiezan a utilizar para la producción de este bien con un monocultivo. La otra cuestión sería contar con un banco de datos relacionado con el impacto socioeconómico por el desplazamiento de las áreas dedicadas al pastoreo debido a la creciente expansión de áreas destinadas a la siembra y cosecha de palma africana. El impacto social, como tercer estudio, en la familia por el trabajo en campo de los padres. Por último, consideramos que es necesario contar con una base de datos e información
relacionada al impacto socioeconómico por la caída en los precios del aceite de la palma. Este es el banco de datos que consideramos necesario para poder iniciar un estudio de correlación, de evaluación y determinación de impactos positivos y negativos, y con base a ello pues establecer estrategias de acción para lograr un mejor efecto global. Bien, en esta presentación, aquí en esta tabla presentamos lo que es la evaluación del impacto social económico. Por un lado, en el eje horizontal vemos todas las fases que involucra tradicionalmente un análisis de ciclo de vida de producto, y verticalmente tenemos las fases del combustible que se está utilizando en este caso, que es la biomasa. Por eso en primer rubro aparece lo que es la siembra, manejo de finca, cosecho y recolección de frutos de cocos de palma, la extracción de aceite y separación de bagazo o biomasa de palma, el almacenamiento, transporte para ser utilizada en la caldera, ¿verdad? Para la producción de margarina. Naturalmente el proceso de combustión generará emisiones y por último quedará una fracción residual que es sólida, que es la generación de cenizas. Vamos a ver cómo se involucran estos impactos en el alcance de vida de la biomasa con relación al enfoque social y económico de este estudio. Bueno, vemos que en el tema de la materia prima, como de los impactos identificados, está la creación de empleos, el desplazamiento de cultivos tradicionales, el cambio en las actividades económicas en los municipios donde se produce la palma africana y la incorporación de actividades para mujeres. Es decir, la actividad permite pues la mano de obra de mujeres también. Principalmente está siendo utilizada en la recolección de frutos desprendidos durante la caída del racimo de coco. Bien, en la etapa de producción, ahí vemos que en la extracción de aceite y separación del bagazo o ya la obtención de la biomasa, vemos que es un proceso tecnificado que desplaza empleos, porque tiene que ser mecanizado para el desprendimiento del fruto y mantener la biomasa pura. El empleo es temporal, esta es una vertiente económica, y los ingresos no son constantes. Ese efecto está teniendo en la sociedad. Ahora, lo que es en la etapa de almacenamiento y transporte de esta biomasa hacia la caldera, en la parte de logística vemos que el productor absorbe los costos de variación en los precios del petróleo por aumento en el coste de gasolina por el transporte. Este es un efecto económico que va a absorber los productores de este tipo de planta. Ya en la utilización de la biomasa, que es físicamente imaginando es la quema de la biomasa en caldera para obtención de producción de vapor, sería la generación de emisiones de combustión. El impacto que vemos es potencial impacto en la salud de la población, afecciones respiratorias en niños y adultos mayores. Es uno de los efectos, impactos, ¿verdad?, que estamos considerando los negativos. Por último, en la disposición final, básicamente decimos que al final de la combustión se genera calor, se generan emisiones, pero también genera un residual sólido que son las cenizas, que van a ser utilizadas en los campos para mejoramiento de suelo. Aquí lo vemos como parte de la reducción en el costo por el uso de abonos para el suelo, lo cual es un impacto positivo, económicamente positivo y beneficioso también para la parte ambiental. En esta lámina vamos a ver cuál es la interpretación de esta identificación de impactos. Vemos, podemos establecer que el análisis de ciclo de vida social determina aspectos sociales y económicos positivos y negativos a lo largo del ciclo de vida de la biomasa en el cultivo de la palma africana. Entre los que destaca por su impacto ambiental, social y económico está uno muy en particular, que es el que resaltamos aquí en esta interpretación, que es el desplazamiento de tierras forestales y de cultivo para la siembra de palma africana. Este alimento se conjuga o hace sinergia con el impacto económico en las familias de la comunidad, que antes de la siembra de la palma africana podían producir alimentos en sus tierras para conservar alimentos en la temporada de no cosecha, y ahora solo depende de los ingresos económicos de contratarse temporalmente
en las fincas de palma, requiriendo la contribución. Esto naturalmente exige la contribución y la participación activa de las mujeres, las cuales tienen que abandonar los hogares, dejar a los hijos en custodia de otras personas, y esto tiene un impacto social. Ese es el tema más relevante que vemos como resultado de este estudio económico-social de este ciclo de vida. Finalmente, como parte de la interpretación, vemos que el análisis de ciclo de vida social determinó la necesidad de realizar estudios más a fondo sobre la salud de la población por los efectos de la quema de la biomasa. Por último, en las conclusiones queremos resaltar dos aspectos: que el enfoque de la metodología de ciclo de vida en la vertiente social sin duda provee una visión más completa de los efectos que tiene en el medio ambiente, lo social, económico y en sus respectivas ramas, para comprender los efectos en toda la cadena de producto o servicio, y que esto no se podría comprender sin el desarrollo sustentable y el consumo responsable. Segundo, más allá de establecer acciones de compensación, esta metodología también provee como herramienta, la posibilidad de identificar áreas donde se requiere profundizar en los estudios a fin de establecer estrategias dirigidas en la mejora del desempeño ambiental, social, en el equilibrio económico y, por lo tanto, el bienestar social de las personas. En este caso, nos referimos en esta segunda conclusión a la necesidad de estudiar más a fondo los efectos en la salud de la población. Por último, aquí la bibliografía que se utilizó para el estudio y presentación de esta exposición. Muchas gracias.